2 a 4 veces mayor de muerte y también de eventos cardiovasculares en comparación con personas sin la diabetes tipo 2, ¿no? Sin tomar en cuenta que este parte presenta otros factores de riesgo que también se va a tomar en cuenta en este artículo. Este riesgo aumenta mucho más. Lo que se busca es que se realicen intervenciones en los factores, pero de manera individual. En este caso, los factores que se han tomado en cuenta en esta revista, pero también en revistas anteriores, que nos han servido como antecedentes para este artículo, ha sido la hemoglobina glucosilada, la presión arterial, el colesterol, en este caso el HDL, el tabaquismo y la albuminuria, ¿no? Que son 5 de los factores que se habla también en el artículo. ¿Cuál es el objetivo principal? Prevenir o retrasar las complicaciones. En este caso, enfocándonos en la parte cardiovascular. Si bien este es un artículo del 2018, ya en el 2016 se había realizado un artículo similar también, el estudio STEM 2, donde también se veía estos ciertos factores, pero en este caso la diferencia era que el grupo, los participantes eran mucho menor en este estudio, lo que también va a generar que el estudio sea mucho más significativo en este caso. Primero, este estudio que hizo evalúa el control multifactorial, en este caso de una intervención intensiva versus una intervención normal, la que generalmente se estaban llevando a cabo, ¿no? ¿Y qué fue lo que se incluyó? Cambios en el estilo de vida y también terapia farmacológica, ¿no? ¿Y cuáles fueron estos resultados que dio este estudio, que se tomó como antecedente para este nuevo estudio? Hubo hubo una disminución de eventos cardiovasculares cuando se tomó en cuenta una intervención muy intensiva que una normal, ¿no? Y ahora sí, en este estudio, ¿qué es lo que se busca? El objetivo en este caso es que si el tratamiento intensivo puede eliminar el exceso de riesgo en los pacientes, ¿no? Con diabetes en relación a las complicaciones cardiovasculares. En este caso va a haber una comparación de los pacientes con diabetes tipo 2 también versus los controles. Y la evaluación del número de factores de riesgo en rangos terapéuticos. Y también se evalúa si hubo muerte o eventos cardiovasculares en los participantes. En cuanto a la metodología, este es un estudio de cohorte nacional, en este caso se realizó en Suecia, aprobado por el Comité Regional de Ética de Gotemburgo. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, hubo financiamiento de asociaciones públicas y de ONG y no hubo apoyo de la industria como tal. En cuanto a fuentes de datos y emparejamiento, los datos fueron obtenidos del Registro Nacional de Diabetes de Suecia. Los participantes en este caso fueron personas incluidas desde 1998 a 2012, a este rango, y que hubo 271.174 pacientes con diabetes tipo 2 y hubo 1.355.870 controles. En este caso, estos controles van a estar emparejados por edad
y sobre todo se categorizaron a los pacientes por edad, números de factores que estuvieran fuera de rango, ¿no? ¿De rango? El rango de estos factores era, bueno, se consideró la hemoglobina mayor a 7%, la presión mayor o igual a 140 sobre 80 mililitros de mercurio, una albuminuria que sea micro-macro, un tabaquismo actual y también el LDL mayor a 2.5 mililitros por litro, ¿no? En este caso, lo que se buscaba con este estudio también era controlar estos factores. Y mientras había una disminución de estos factores o se mantenían dentro de un rango normal, también disminuía el riesgo del paciente a generar enfermedades cardiovasculares. En cuanto a análisis estadístico, se utilizó la reflexión Cox con ajuste, pero se ajustó dependiendo a variables socioeconómicas, en este caso ingresos, educación, estado civil, también se estratificó por sexo y también se tomó la edad como una escala, ¿no? Como sabemos, el COX, este método de modelo de regresión de COX, es un método estadístico que sobre todo se utiliza para analizar en el tiempo, ¿no? Hasta que ocurra el evento que es lo que no se quiere llegar, ¿no? Sobre todo va a permitir estimar el efecto de los distintos factores, en este caso cualquiera de los 5 factores, sobre la probabilidad de que ocurra este evento en el tiempo. Con el evento se refiere a la muerte o a las complicaciones cardiovasculares. También hubo un ajuste de comorbilidades, en este caso la mortalidad total también ajustado por enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, también hubo el infarto de miocardio que se ajustó por fibrilación auricular, accidentes cerebrovasculares y también que ajustado por fibrilación, por insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Y aquí mismo la hospitalización por insuficiencia cardíaca ajustada por fibrilación auricular y enfermedad coronaria. Para este modelo también, como mencioné, la edad también es bastante importante. Según la edad, se fue como clasificando menores de 55, entre 55 y menor a 65, de 65 y menor de 80 años y de 80 años a más. Bueno, eso sería por la parte de la metodología del caso, ¿no? Buenos días a todos. Continuando ahora con la parte de los resultados. Bueno, básicamente acá en la tabla 1 lo que se muestra serían las características basales de los pacientes con diabetes tipo 2 y como también los controles emparejados, ¿no? Bueno, a continuación voy a presentar lo que sería la población de estudio. Bueno, se identificaron un total de 433.619 pacientes con diabetes tipo 2 y lo que serían 2.168.095 controles, incluyeron en el estudio 271.174 pacientes con diabetes tipo 2 y 1.355.870 controles emparejados. La medida de seguimiento entre todos los participantes del estudio fue de 5,7 años, durante los cuales se produjeron 175.345 muertes, y las características basales de los pacientes con datos completos sobre los 5 factores de riesgo, ¿no? Entre las cuales 96.673 pacientes fueron con diabetes. Bueno, asimismo, básicamente en la tabla se muestra el número de pacientes en cada grupo en cuanto a sus factores de riesgo en los conjuntos de datos imputados, ¿no? Y como también los datos completos sobre las características de los participantes. La edad media de los participantes fue de 60 años, que equivale a un 49,4% y que de las cuales fueron mujeres, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar lo que sería básicamente los riesgos o los eventos vasculares. Bueno, básicamente acá en la figura 1 lo que se muestra es las características de los cocientes de riesgos ajustados para los resultados, ¿no? Esto está en cuanto a la categoría de edad y número de variables de factores de riesgo fuera de los rangos del objetivo, ¿no? Por ejemplo, entre pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con controles emparejados. Entonces, lo que muestra acá son los cocientes de riesgos ajustados para los resultados, ¿no?
dentro del rango. Por ejemplo, en la figura 1B, acá, lo que se muestra son los pacientes con diabetes que tenían 80 años o más al inicio y que no tenían factores de riesgo para, fuera de los rangos del objetivo, ¿no? Esto en comparación con los otros controles, ¿no? Así también para el infarto agudo de miocardio en todos los grupos, tuvieron un cociente de 0,72 que equivale a un 0,49 a 1,0%. Bueno, en general los pacientes con diabetes tipo 2 que no tenían variables de factores de riesgo fuera de los rangos objetivos tuvieron un menor riesgo de infarto agudo de miocardio que los controles emparejados. Bueno, ahora en la figura C, lo que se muestra es que, por ejemplo, el cociente de los riesgos general para los accidentes cerebrovasculares o los ictus entre pacientes sin variables de factores de riesgo fuera del objetivo de los rangos, ¿no? Acá lo que se pudo encontrar fue que hubo un mayor riesgo incremental de accidentes cerebro-cardiovascular en las categorías de edad más jóvenes y para cada variable que no estaba dentro del rango objetivo. Bueno, ahora en la figura D se muestra lo que sería las estimaciones con respecto a la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los pacientes con diabetes tipo 2 que eran menores de 55 años de edad y tenían las 5 variables de factores de riesgo tuvieron el mayor exceso de riesgo de hospitalización, ¿no? Por insuficiencia cardíaca de todos los resultados evaluados. Bueno, ahora acá en la figura 2, básicamente lo que se va a ver son la intensidad y niveles de factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Básicamente está centrado en la importancia relativa de los factores de riesgo para predecir muerte por cualquier causa, ¿no? Ya sea infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca entre pacientes con diabetes tipo 2, con o sin condiciones persistentes. Por ejemplo, acá en la figura, bueno, está muy pequeña, pero en la figura 2A se muestran los predictores con mayor importancia aparente en cuanto a la mortalidad por cualquier causa, ¿no? Entonces, los 5 predictores más importantes de riesgo de muerte en pacientes con diabetes tipo 2 fueron el tabaquismo, la actividad física, el estado civil, el nivel de hemoglobina glucosilada y lo que sería el uso de estatinas, ¿no? Bueno, medicamentos hipolipemiantes. Asimismo, el nivel de hemoglobina glucosilada fue el predictor más fuerte o el segundo más fuerte de riesgo de los resultados dentro de los siguientes modelos o características. También cabe mencionar que el tabaquismo fue el predictor más fuerte de muerte. Ahora, en la figura 2B lo que se muestra es que los predictores más fuertes de riesgo de infarto agudo de miocardio fueron el nivel de hemoglobina glicosilada, ¿no? Seguido la presión arterial sistólica, también el nivel de colesterol LDL, la actividad física y el tabaquismo. Entonces, estos factores básicamente de riesgo mostraron una asociación lineal, ¿no?, con el riesgo de infarto agudo de miocardio. Ahora, en la figura 12, básicamente lo que se muestra es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se predijo principalmente por la fibrilación auricular y un índice de masa corporal fuera del rango del objetivo. Ahora, en la figura 3, se tiene la asociación entre los niveles de hemoglobina glicosilada, la presión arterial sistólica, el colesterol LDL y la muerte por cualquier causa, como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2. En la figura 3A, los datos sugieren que unos niveles de hemoglobina glicosilada inferiores a los recomendados actualmente en las guías se van a asociar básicamente a lo que son riesgos de muerte, ¿no? Y en la figura 3C, acá al costado tenemos los niveles inferiores a los objetivos recomendados de hemoglobina glicosilada y presión arterial sistólica se asociaron a un menor riesgo de accidente cerebrovascular. Y en la imagen 3D, bueno, básicamente tenemos que el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca fue ligeramente menor, con niveles de hemoglobina glicosilada inferiores a 53 milimol por mol. Bueno, eso sería básicamente lo que serían los resultados. Ahora vamos a pasar a lo que son las ejecuciones. Bueno, buenos días. Con respecto a la discusión, lo que vamos a ver primero es la relación de la diabetes tipo 2 y factores de riesgo, ¿no? Se observa entonces en el estudio que los pacientes con diabetes tipo 2 con factores de riesgo como la hemoglobina glicosada,
Y dentro de estos factores de riesgo vamos a tener a la fibrilación auricular, el IMC elevado, la hemoglobina glicosilada y la función renal. También vamos a tener aquí los factores de riesgo con mayor asociación a muerte y eventos cardiovasculares, ¿no? Como tenemos ahí los 5, que bueno, serían la escasa actividad física, tabaquismo, hemoglobina glicosilada, presión arterial sistólica y el colesterol LDL. De los cuales, de estos 5, los últimos 3 van a tener menor riesgo de infarto y ACV cuando tienen niveles más bajos, incluso del rango, o sea, dentro del control. Bueno, ahora vamos a tener la relación de la hemoglobina glicosilada, la evidencia previa que hay de esto y la actividad física con el riesgo cardiovascular en diabetes mellitus tipo 2. Bueno, con respecto a la hemoglobina glicosilada, lo que tenemos como evidencia previa de estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados, en este caso, van a mostrar resultados inconsistentes, ¿no? En cuanto a lo que sería reducir la hemoglobina glicosilada por debajo del 7% para reducir eventos cardiovasculares y la mortalidad. No hay un resultado definido. Mientras que para el hallazgo de este estudio, lo que se va a tener es que la hemoglobina glicosilada fuera del rango objetivo, es decir, mayor o igual al 7%, sí se va a asociar fuertemente a eventos cardiovasculares, ¿no? En especial los ateroscleróticos. Y con respecto a la actividad física, como evidencia previa, los ensayos aleatorizados no demostraron efectos beneficiosos duraderos en el paciente que tiene diabetes, mientras que en el hallazgo en este estudio, la escasa actividad física sí fue un fuerte predictor, en este caso, para los resultados cardiovasculares y la mortalidad. Bueno, ahora vamos a ver la presión arterial sistólica y el riesgo cardiovascular en diabetes mellitus. Primero vamos a ver lo que sería el estudio de SPRINT. En este caso se observó que la presión arterial sistólica menor a 120 mililitros de mercurio en pacientes sin diabetes se asociaron a un menor riesgo de resultados cardiovasculares y de la mortalidad. Mientras que en el ACORD, donde pues, se tenía que evaluar tanto la glicemia, el LDL y la presión, acá se menciona que no se observó una reducción significativa en la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 al disminuir la presión arterial menor a 120 comparado con reducirla menor a 140. Y con respecto a los hallazgos del estudio, en este caso se observó que los niveles más bajos de presión arterial sistólica se asocian con riesgos significativamente menores para lo que serían pues, eventos cardiovasculares, ¿no? Como el infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular en pacientes con diabetes. Con respecto a las limitaciones del estudio, en este caso podemos resaltar que al ser un estudio observacional no se puede probar un causa-efecto con respecto a algún factor de riesgo determinado, ¿no? Y el resultado, y solamente se pueden determinar asociaciones. Tampoco se analizaron los cambios de factores de riesgo durante todo el tiempo, ¿no? Del estudio, y no se distingue si el buen control de estos factores de riesgo fue un tratamiento de forma natural, ¿no? Y tampoco en todo el caso, si no se distinguió esto, tampoco se distingue si se estuvo con tratamiento, el efecto individualizado de cada medicamento o de la intervención específica para poder ver qué tanto influenciaba en el factor de riesgo. Y ya con respecto a las conclusiones, se puede decir que el control multifactorial, ¿no? De los 5 factores de riesgo que hemos visto, intensivo en diabetes tipo 2 puede igualar el riesgo de eventos cardiovasculares en personas que no tienen diabetes, excepto, como ya se había mencionado, a la insuficiencia, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde el riesgo sigue siendo más alto, en un 45%. Y bueno, también hay que mencionar que el riesgo cardiovascular aumenta de forma progresiva con cada factor de riesgo fuera del rango. Eso sería todo por el grupo. Gracias. Muy bien. ¿Qué tipo de estudio es? Es una cohorte, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el estudio? ¿Tiene nombre o no? No, no tiene nombre como
que evalúa los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Para evaluar mortalidad en niveles, ¿verdad? Ya. ¿El N, cuánto es el N? Tamaño de muestra. Tiene dos tamaños de muestra. Sí. La cohorte en sí misma y los controles. ¿Cuántos son? 271.174. 270.000 más o menos. Ajá, El control es 1.355.000. 1.355. Ya. ¿Qué han evaluado? ¿Qué factores de riesgo evaluaron? Hemoglobina glicosilada, Glucosilada, además, LDL, 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 tabaquismo, tabaco, presión presión arterial arterial, y albuminura. material, Y albumina. micro. Mismo más ¿Qué han encontrado? Les he compartido a uno de mis grupos, en la parte del anterior, la tabla, compártanla. Todo su WhatsApp. Esta tabla dice el exceso de mortalidad en relación a los factores el control de los factores de riesgo. Entonces, fíjense que primero están los controles. Los controles son los no diabéticos. ¿Ubican? Ya es el millón 300.000. Fíjense que en el control dice mayores de 80, de 65 a menores de 80, de 55 a 65 años y menores de 55 años. ¿Sí? Entonces, la mortalidad, si es que los pacientes no tienen presión alta, no fuman, su microalbuminuria es negativa, ellos tienen casi una mortalidad de 1. No tienen riesgo. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, dice la siguiente categoría es no factores de riesgo, luego la siguiente es un factor de riesgo, o sea, uno de los 5. Si tiene uno de estos alterado, fíjense cómo el riesgo sube. Cuando tiene un factor de riesgo, ¿en qué grupo etario sube el riesgo de mortalidad? ¿En los viejitos o en los jóvenes? Jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, si tienes ya un factor de riesgo, tienes menos de 55 años, tu riesgo aumenta. Si tienes uno de esos factores alterados. Si tienes dos factores de riesgo, ya en quiénes aumenta la mortalidad. Cuando tienes un factor de riesgo, ya si tienes menos de 55, tu mortalidad está aumentada. Pero entre 55 y 65 años también. Cuando tienes dos factores de riesgo, el que joven tiene más riesgo, el de 55 a 65 también tiene más riesgo, y el de 65 a 80 también tiene más riesgo. Si tienes tres factores de riesgo, así tenga la edad que tengas, tu riesgo se incrementa. Si tienes 4 de esos factores, o sea, eres diabético, hipertenso, LDL alto, tienes microalbuminuria, por ejemplo, tu riesgo se incrementa en todas las edades, y es más en los jóvenes. Ahora, si tú eres piña y estás con 5 factores de riesgo, si tus 5 factores de riesgo están alterados y eres menor de 55 años, tu mortalidad se incrementa a 5 veces más en relación al control. Ahora, también pasa lo mismo si estás entre 55 y 65. Entre 65 y 80 y menos impacta cuando tienes 80 años o más. ¿Por qué? Porque el tiempo de afectación que tiene la diabetes y hipertensión es menor. Por eso es el menor riesgo. ¿Cuál es el mensaje de esta tabla? ¿Qué significa? ¿Cómo debo controlar a mis diabéticos? de manera intensiva, personalizada por cada factor. ¿Qué tengo que evaluar? ¿Solamente tengo que controlar glucosa? No. Tengo que controlar LDL, que no fume, presión y microalbuminuria. Por eso cuando hacen sus prácticas, o que van a hacer sus prácticas, se evalúan esos 5 factores. Y esos 5 factores tienen que estar controlados. No es solamente controlar la glucosa, es controlar la presión, LDL, microalbuminuria y si fuma o no fuma.
felizmente en Perú la gente que fuma es menos del 5%, pero en otros países el 50% de la gente fuma. ¿Listo? Ya, ahora, recuerden que la meta de glicosilada acá, ¿cuánto fue? No, decía, LDL, menor a mayor. era 2.5 milimoles, pero es 97. Ajá, Somos 27 100. miligramos. Tabaco, no fume. Que no, que dice. Presión arterial, Menor a 140. Microalbuminuria negativo. Entonces, en base a ese artículo, se puede determinar que las metas del control de tratamiento de tu diabetes, si quieres que la mortalidad sea como un no diabético, es presión controlada, glucosa controlada, LDL controlada, microalbuminuria negativo y tabaco negativo. No todo diabético, otra cosa que dicen, todo diabético se va a morir de un infarto, se va a morir de diálisis, se va a matar. No, si yo controlo estos 5, la mortalidad como es, como que no tuviera diabetes. ¿Entiendes? O sea, no es un drama que tenga diabetes, pues si controla las 5 variables, es prácticamente que no tuviera nada. Pero controlar glucosa, presión, LDL, microalbuminuria es complicado. ¿Listo? Eso es lo que enseña esta suya. Cómo se debe manejar un diabetes. Y esto no se debe olvidar. ¿Listo? Muy bien, chicos. Es un buen artículo. Recuérdenlo. Siguiente grupo. Nombres de los ponentes. ¿Qué grupo son? B. ¿Qué grupo entra ahora? ¿La? ¿Nombres? ¿Tienes este cargador? ¿Cargador? ¿Tienes cargador, Eli? Dame tu cargador. ¿Qué más?